Buenos días, les doy la más cordial bienvenida a nuestro tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 9 de noviembre del 2023 y vamos a seguir con la lectura de la Biblia, con el libro del profeta Ezequiel capítulo 3 y Primera de Tesalonicenses capítulo 3. Ezequiel 3 y Primera de Tesalonicenses 3. El capítulo 3 del libro de Ezequiel, del profeta Ezequiel, mm, nos trae tres escenas muy particulares. Eh, no olvidemos que Ezequiel está en la dispersión, en la diáspora, en el exilio. Em, bueno, tiene un tiempo muy difícil para anunciar el mensaje que el Señor tiene para su pueblo. Mm, ya había habido profetas anteriores que habían advertido lo que vendría y seguramente, como habíamos dicho, había ya un juicio emitido por el Señor. Y seguramente lo que el Señor había anunciado a través de Jeremías se iba a cumplir, pero el hecho que estuviera el profeta anunciando era la oportunidad para aquel que oyera, para aquel que guardara en su corazón, que creyera y obedeciera. Eh, el Señor es como hablábamos en estos días también el juicio contra Sodoma. En medio del juicio contra Sodoma, el Señor da la oportunidad que él logra escuchar su voz, que logra atender su voz y que pues endereza sus sendas. Hay escenas que les comentaba que coinciden con otros libros, como con Daniel, con el Apocalipsis, dándole un efecto a la profecía de Ezequiel mucho más amplia de lo que podría ser para su tiempo. El capítulo 3 dice, versículos 1 en adelante, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas, y si a ellos te enviara, ellos te oyeren. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Aquí el Señor le está diciendo a Ezequiel, bueno, varias cosas. Uno, que tomara aquel rollo, es una escena que también la vamos a ver en Apocalipsis. Mm, tiene que ver también con esas representaciones o vivencias que tiene el profeta sobre las cosas que va a compartir, ¿sí? Como las experiencias que él mismo tiene que vivir para poder dar a conocer los oráculos del Señor. Así que Ezequiel toma este libro, eh, mm, lo come, lo interioriza, dice que es dulce como la miel. Podemos saber claramente lo que hemos hablado, se refiere a las leyes del Señor, a las instrucciones. Eso lo menciona el Salmo 19, cuando David menciona acerca de la palabra del Señor, que es dulce como la miel. Apocalipsis 10, que lo vamos a leer ahorita, también menciona de esta escritura que es dulce. Y es ese papel del profeta que debe tomar la palabra del Señor, ese alimento espiritual, llevarlo a su vientre, hacerlo parte de sí mismo, eh, interiorizarlo, asimilarlo, para luego poderlo anunciar. Incluso le advierte
que a quien va a ir dirigido este mensaje no es un pueblo que no, hablara diferente a él, le está hablando a la casa de Israel, le está hablando al pueblo que tienen la misma lengua, que seguramente lo que Ezequiel les va a hablar no es completamente nuevo, pero le advierte, ellos van a presentar una resistencia a lo que tú les vas a anunciar. Es más, si le hablaras a muchos pueblos y si le hablaras a pueblos de difícil lengua, ellos más fácil te escucharían de lo que este pueblo podría escucharte. Pero aquí lo importante, porque vamos a ver en la segunda parte de este capítulo un papel, una función que seguramente los que han tenido la oportunidad de leer la Biblia lo identifican claramente y es la función del atalaya. Pero, ¿qué es primero? Tomar la palabra del Señor. Para nosotros sea dulce como la miel, que de alguna manera interioricemos la palabra del Señor, que vayamos a la escritura, que nos alimentemos de la escritura, no simplemente leerla por encima, no simplemente informarnos con la escritura, sino que en verdad tomemos esa dulzura de la palabra del Señor y la llevemos a lo profundo de nuestro corazón, haciendo la similitud con el vientre, ¿sí? No se trata, hay como unas enfermedades alimenticias que tienen que ver con que no se toman los alimentos para que alimenten, ¿sí? Algunos devuelven los alimentos, es como si yo tomara un alimento, lo masticara en mi boca y luego lo devolviera. Puede que le saque un gusto, un sabor, pero el efecto del alimento es llevarlo al vientre pues para que en verdad se den todos los procesos digestivos y que se puedan extraer los nutrientes de esos alimentos. Por eso la palabra del Señor hay que llevarla al interior, ¿sí? Hay que fortalecerse con la palabra del Señor. Y es un alimento que empieza a dar un crecimiento, a dar fortaleza, a ser parte de nuestra vida. Y es lo que le está diciendo el Señor a Ezequiel. Tómalo, aliméntate, interiorízalo, porque luego tú vas a abrir tu boca para sacar a otros lo que reciben. Apocalipsis 10, para que lo leamos de una vez, dice el versículo 1 está Juan en toda su visión celestial, en toda aquel mensaje que está, Juan no solo está escuchando algo, Juan está viendo lo que va a suceder. Y él está tratando de describir lo que está viendo y lo que está escuchando. Y dice el versículo 1, vi descender del cielo otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero vi una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Aquí tenemos un misterio especial de algo que escuchó Juan y no quedó escrito. Versículo 5. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y lo que está en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve, toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra, y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Aquí tenemos una escena muy similar entonces a la de Ezequiel.
tiene que ver con anunciar, solo que el anuncio de Ezequiel inicialmente está solo para el pueblo de Israel. Incluso, bueno, no solo porque también menciona otras naciones que de, de hecho esas naciones, dice el libro de Ezequiel, más fácil le escucharían. Volviendo al capítulo 3 de Ezequiel, quería simplemente ver cómo esta escena de Ezequiel se repite también en Juan. Luego de que él toma este rollo, que es la ley, la interioriza, la guarda, la hace parte de su vida. En el caso de Juan, experimenta que amarga su vientre, porque aunque la palabra del Señor es dulce, el mensaje era un mensaje muy fuerte, ¿sí? Era un mensaje de advertencia. Era un mensaje que, como hemos venido hablando en estos días, no era muy popular. El mensaje del profeta no siempre va a ser bien recibido. El mensaje de la atalaya, que es lo que sigue en el capítulo 3 del versículo 16, no es un mensaje que goce de mucha aceptación en medio de las personas. ¿Qué quiere escuchar las personas? Como advierte la Biblia, las personas quieren escuchar palabras halagüeñas, quieren escuchar esperanza, así sea falsa. Quieren escuchar que todo va a estar bien, así no sea verdad. Quieren escuchar que las cosas van a ser como ellos quieren, así no sea verdad. Es como si la gente, en términos generales, apartada del Señor, quisiera o estuviera segura que va a ir a la perdición, pero quisiera pensar en que no va a ir a la perdición, ¿sí? Quisiera pensar en que a pesar de lo que el mundo mismo nos está mostrando, las cosas van a mejorar. ¿Van a mejorar en qué sentido? En la medida en que yo escuche la voz del Señor y me deje orientar de la voz del Señor. El atalaya. ¿Qué es el atalaya? El atalaya, había unas torres en las ciudades y en esas eran como unas torres de vigilancia. Ponían unos centinelas que debían estar vigilando pues, el entorno de la ciudad. El atalaya era ese vigilante. Bueno, el atalaya en sí era el lugar, era esa torre de vigilancia. Y quienes estaban en esa torre de vigilancia, ese centinela, pues iba a ser llamado también atalaya. ¿Qué misión tenía el atalaya? Observar, dice el versículo 16. Aconteció que al cabo de los 7 días vino mi palabra del Señor diciendo, Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel, oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío de cierto morirás, y tú no lo amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Y dice el versículo 21, pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. La función del atalaya. Nosotros, todos aquellos que tomamos la palabra del Señor, permitimos de que sea dulce a nuestro paladar, que la llevamos a nuestro vientre, que la guardamos, que la interiorizamos, que meditamos en la palabra del Señor. En esa medida, el Espíritu del Señor nos va a permitir a nosotros abrir todos los sentidos, los ojos, los oídos, la percepción, vamos a saber, a discernir, para que podamos anunciar, advertir a aquellos que nos rodean. Lo que hemos hablado mucho en estos días. En nuestras manos, en nuestra vida, el Señor puso un poder que es el poder de verdad de la vida y de la muerte. Hay muchos que se creen muy poderosos en este mundo porque tienen mucho dinero, porque creen que deciden sobre la vida de las personas, porque creen que tienen
mucho poder pues, en decisiones, pero el verdadero poder lo tenemos aquellos que hemos recibido el Evangelio, que es las buenas nuevas para salvación. En verdad, el poder de la vida, de la muerte, el poder de la salvación o la condenación está en nuestras manos. El Señor lo puso en nuestras manos. Un mensaje lleno del Espíritu del Señor que da la oportunidad de que muchos vayan a una eternidad con Cristo, con el Señor, es vida eterna, o ante nuestra pasividad o, o nuestra quietud, pues también estamos de alguna manera condenando al mundo al no recibir las buenas nuevas. Es en verdad una misión. Mire, el cristianismo no tenía que hacer un proselitismo respecto a ser seguidores de una doctrina o seguidores de hombres. El cristianismo tenía una misión desde el principio y era salvar a la humanidad. La misma misión que tenía el Señor Jesús de salvar a la humanidad, porque de hecho claramente Él no fundó ningún tipo de religión. Ni siquiera podríamos decir que los cristianos, que los apóstoles fundaron algún tipo de religión, ni siquiera una, ¿cómo decirlo?, una organización o una entidad. No, había una misión. El mundo está perdido por el pecado. La paga del pecado es la muerte, pero la dádiva del Señor es la vida eterna. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria del Señor. Pero el Señor, a que de tal manera amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Ahí estaba el secreto, que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna, que los que lo reciban tendrán la potestad de ser hechos hijos de Dios. Es un tema simplemente, digo simplemente, pero no es tan simple, de la salvación. No era hacer adeptos a una doctrina, no era una competencia de quién tiene más seguidores. El tema de los diseños de los templos católicos se volvió en un momento en una especie de competencia. Por eso, entre más grandes, más suntuosos y más altos, era como una demostración de que nuestro Dios era más grande que otro, ¿sí? Y eso ha pasado a través de la historia. Por eso, cuando vemos la historia del cristianismo con el Islam en sus pugnas, en sus peleas, en aquellas historias de las cruzadas, de la recuperación de la Tierra Santa, cuando tenemos la oportunidad de ir a estos lugares, vemos como en un lugar hubo una iglesia, luego una mezquita más grande, luego en una reconquista entonces sobre las ruinas de esa mezquita hacemos una iglesia mucho más grande y cada vez tratando de mostrar a través de estas cosas materiales cuál Dios es más grande. Y como le dijo el Señor al mismo Salomón, ¿podrá morar y habitar el Señor en un edificio de piedra? ¿Podrá contener un edificio de piedra la grandeza, la gloria y la magnificencia del Señor? No, porque no se trataba de eso, no se trataba de una competencia, cuál Dios prospera más que otro, cuál Dios tiene un templo más grande que otro. No, era algo más sencillo, básico, fundamental. Crea en el Señor Jesucristo, arrepiéntase de todos sus pecados, crea que Él fue a la cruz por sus pecados, crea que Él murió en esa cruz, crea que Él fue sepultado, que Él resucitó y que está sentado a la diestra del Padre porque ha cumplido toda justicia. Era eso, no era llevar un registro de cuántas personas o sí, como un registro, una estadística de cuántas personas llegan a la iglesia, cuántas personas engrosan las filas de una organización. No, en verdad, cuántos son inscritos en el libro de la vida. Esa es la función, el papel de la atalaya, pero para que la atalaya pueda anunciar, para que la atalaya pueda discernir de manera individual y colectiva lo que se va a venir para las personas, ¿qué tiene que hacer primero? Tome la palabra del Señor como su alimento. Se va a sorprender. Yo creo que el único libro, creo, pues es mi experiencia además, que uno puede leer y leer y leer y leer y que nunca dejará de descubrir algo nuevo, es la Biblia.
Hay personas que sé que cada año leen la Biblia completamente y llevan muchos años leyendo la Biblia completamente. Y estoy seguro que nunca se cansan de leer. Es más, pueden leer un capítulo, un texto, no solo una vez cada año, lo pueden leer muchas veces, que con toda la frecuencia y nunca, nunca se cansa. Es como, es la sensación que a mí me genera, como si la Biblia se moviera, como si cada palabra que está escrita no se quedara allí estática en un papel, sino como si tuviera una especie de movimiento. Ese es el efecto de este libro sagrado que el Señor nos ha dejado. Llevarlo, asimilarlo, tomar la decisión de obedecerlo para que nuestros sentidos entonces agudos adviertan lo que viene y que lo podamos anunciar de manera efectiva. No es fácil. No es fácil decirle a la gente que está en un mal camino. No es fácil decirle a la gente, es más, yo creo que antes de decirle que hay un mal camino, es mejor decirle que hay un mejor camino. Decía Pablo cuando le explica a los corintios sobre los dones, les da toda una cátedra sobre dones espirituales, pero al final, iniciando el capítulo, finalizando el capítulo 12 de los corintios, dice, pero yo les muestro un camino mucho más excelente, el camino del amor. No se trata entonces, que hay que hacerlo seguramente, de advertir lo mal que está una persona, sino lo mejor que pudiera estar de la mano del Señor. Hay un mejor camino, hay una mejor opción y que haya atalaya en medio de las familias. Por eso cuando Pablo tiene esta experiencia con el carcelero, cuando están en Éfeso, dice, a causa del carcelero, que sería salvo él y toda su casa, porque el carcelero se convierte, ¿sí? Y él lleva el evangelio a su casa al llevar a los apóstoles a su casa. Es una oportunidad. Que haya un creyente en una casa es una oportunidad. Y así como nos esforzamos en ayudar a nuestras familias en lo económico, en lo material, hay muchos abuelos creyentes que lo dan todo por sus hijos y nietos, cuidándolos, respaldándolos, acompañándolos. Bueno, todo el esfuerzo que se hace en amor. Qué bueno que ese esfuerzo en amor también se haga en llevarlos, en anunciarles, en advertirles, en corregirles, en mostrarles que hay un camino mejor, que hay una mejor opción, que el camino que el Señor ha puesto delante de nosotros es un camino de vida, de esperanza, es un camino de luz, es un camino que nos va a salvar, que a la postre nos va a salvar. Estamos nosotros puestos como atalayas, pero primero necesitamos tomar ese alimento, como dice Pablo, no solo esa leche espiritual que menciona Pedro, sino ese alimento sólido que nos fortalezca, que nos dinamice y que nos permita crecer, advertir lo que se viene. Nosotros no podemos tragar entero nada de lo que escuchamos o vemos. Nosotros que estamos instruidos por la escritura debemos abrir el panorama y tener el contexto completo de todas las cosas que están pasando para poder juzgar, para poder discernir y para poder advertir también para nosotros y para los nuestros. Estén seguros que el Señor da a conocer sus planes a aquellos que buscan su rostro de manera individual, o sea, revela sus planes de manera individual y de manera colectiva. El Señor no nos dejará pasar de manera inadvertida en medio de las situaciones que están pasando. Son tiempos cada vez más peligrosos, son tiempos cada vez más engañosos. En la segunda carta de Tesalonicenses tendremos la oportunidad de ver las advertencias del Señor. Son tiempos donde hay mucha más mentira, engaño y falsedad. Es una moda las falsas noticias, es una moda las noticias amañadas y tenemos que discernirlas. No podemos ser multiplicadores de mentira y de falsedad. Tenemos que discernir claramente y el único que agudiza ese discernimiento es el Señor a través de su Espíritu y a través de su palabra. Así que nosotros somos también atalayas. Somos atalayas tal vez de un pequeño grupo, pero somos atalayas. Debemos cumplir esa función,
que haya atalaya, que haya profeta en medio de nuestro entorno. Y ese es nuestro llamado, ¿sí? Que nosotros, como he dicho tanto en estos días, cuando lleguemos a su gloria, tengamos la satisfacción que no llegamos solos, tengamos la satisfacción de que cumplimos la labor de ser sus instrumentos para la salvación de otros. Así que entreguémosle al Señor este día a través de nuestra oración. Yo te pido, Señor Todopoderoso, que así como cada mañana nos despiertas, que así como lo menciona Isaías, permanece el deseo en nuestro corazón de buscarte y el esfuerzo para madrugar a hacerlo. Yo te pido que aún durante el día, la presencia de tu Espíritu, Señor, nos mantenga atentos, con los ojos bien abiertos, con los oídos bien dispuestos, con el corazón, Señor, disponible para ti. Yo te pido que en la dinámica de los días, en las responsabilidades, deberes, en las entradas, en las salidas, el poder de tu Espíritu, Señor, nos guíe para advertir, para ver venir lo que se viene, Señor, pero también para poderlo entender cómo viene. A veces no logramos discernir y ver tu ayuda, tu bendición. A veces cerramos la puerta a posibilidades y a cosas muy buenas que tú tienes para nosotros, porque no logramos discernirlo. Pero a veces, Señor, abrimos la puerta a lo que viene a atacarnos, a atentar contra nuestra seguridad y bienestar. Ayúdanos entonces, Señor, a que no solo en la mañana se despierte nuestro corazón dispuesto a buscar tu palabra, sino que durante el día estemos apercibidos, atentos, alertas, Señor, a todo nuestro entorno y que podamos discernir claramente cómo actuar, cómo conducirnos. Toma el control de nuestras vidas. Te entregamos humildemente nuestro corazón. Toma todas nuestras cargas, Padre. Aquellas cosas que se salen de nuestra mano, toma control y danos la paz que sobrepasa el entendimiento. Ayúdanos, humildemente te pido tu ayuda. No nos sueltes, no nos dejes, no nos dejes, Señor. Dígale así, no me dejes. No dejes que mi mente hoy se disperse en tantas cosas, que mi mente y mi corazón estén, Señor, eh, en paz contigo, que esa paz que sobrepasa el entendimiento me guarde el corazón, que yo te perciba en todo lo que haga. Levante sus manos al Señor y dígale, toma estas manos, que estas manos hoy sean útiles para edificar. Ponga sus manos en sus labios y dígale, Señor, que estos labios pronuncien bendición y que traigan, Señor, esperanza, que tus palabras estén en estos labios. Cuida mi corazón como ese lugar santísimo donde tú moras. Cuídalo, Señor, de malas y equivocadas percepciones. Cuida mis pensamientos, que no piense más allá de lo que debo pensar y que mis pensamientos se alineen a los tuyos, Señor. Te encomiendo entonces nuestras vidas. Te pido, Señor, tu bendición sobre cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén.